Espera. Ok. Feliz sábado, hermanos. De verdad que yo me he gozado en este sábado como nunca en mi vida me había gozado. De verdad que sí, hermanos. Gloria a Dios. Qué privilegio de verdad es pasar el sábado hablando de la palabra del Señor. Y sobre todo, bueno, lo que nos concierne a nosotros, que es su palabra, meditar en ella, ser edificados en esa fe que una vez fue dada a los santos. Y bueno, primera vez que a mí me toca presentar un tema de la Santa Cena, nunca lo había presentado, y así que lo estoy estrenando aquí en esta iglesia, ¿no? Y de verdad que la Santa Cena es un rito muy solemne. Aparte de ser un rito, un símbolo, porque eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es un símbolo de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Sin embargo, ese rito, el propósito de ese rito es que se convierta en una realidad en nuestras vidas, que tengamos una comunión con el Señor. Ese es el propósito de la Santa Cena. Pero vamos a ver, hermanos, cómo fue instituido este rito de la Santa Cena, cómo fue instituido, cómo comenzó. Primero, lo que se celebraba en Israel eran las fiestas solemnes de Jehová. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era la primera fiesta que se celebraba? La primera fiesta. ¿Ok? Pero cuando nosotros leemos en Levítico capítulo 23, la primera fiesta, ¿cuál es? El sábado. Esa es la primera fiesta. El sábado es la primera fiesta solemne que nosotros todavía estamos celebrando, porque es estatuto perpetuo, el sábado, ¿verdad? Y después que el Señor menciona el sábado, después viene la fiesta de la Pascua. Esa era la primera fiesta de las tres grandes fiestas, ¿verdad? Estaba la Pascua, el Pentecostés y ¿cuál es la otra? Las cabañas, ¿verdad? La tercera. Pero esta era la primera fiesta que se celebraba ¿en qué mes? En el mes de Abib o Nisán, traducido en nuestro tiempo es marzo-abril. Esa es la primera, o sea, en el primer mes, era el primer mes del calendario judío. ¿Estamos de acuerdo? La Pascua, ¿verdad? Pero vamos nosotros a buscar en nuestra Biblia, porque vamos a permitir que, como siempre se los he dicho, no quiero hablar yo. Quiero que hable el Señor en su palabra. Yo no tengo que hablar nada, es el Señor que tiene que hablar. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que nos tiene que caracterizar a nosotros. Dejemos que sea el Señor el que hable, no este siervo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 26 y vamos a comenzar con los versículos del 17 hasta el 19. Fíjense bien qué es lo que le dijo, lo que le dijeron los discípulos al Señor Jesús. ¿Qué fue lo que le dijeron? Mateo capítulo 26, versículos del 17 hasta el 19. Ok, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Recuerden que en los tiempos de Jesús, ¿qué era lo que se celebraba? Todavía antes de que el Señor muriese en la cruz del Calvario, ¿qué era lo que se celebraba? La Pascua. Porque esa fue una fiesta instituida, ¿en qué momento?
cuando el pueblo de Israel estaba, ¿verdad? Estaba en el desierto, el Señor le mostró cuáles eran las fiestas solemnes que ellos tenían que celebrar. Ahora, vamos a ver qué es la Pascua en sí. Vamos a ver de dónde se originó, vamos a ver dónde aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 hasta el 11. Para que ustedes vean, hermanos, cómo se instituyó la fiesta de la Pascua o qué representa la fiesta de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 hasta el 11. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Acuérdense lo que les dije, ¿no? Que era el mes de Abib o Nisán, el primer mes del calendario judío. Recuerden, ese era el calendario por el cual se regía la nación de Israel. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán cada uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Lo ven? ¿Lo ven de qué manera iba el pueblo a celebrar la Pascua? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Tenían que tomar un cordero de 1 año sin defecto, macho, o un macho cabrío o un carnero, en fin, tenía que ser un animal sin defecto. ¿Y a quién representa ese animal sin defecto de 1 año? Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Fíjense que se tomaba el día 10 entre las 2 tardes. Y después, el día 14, que era el día que se celebraba la Pascua, el día 14 de Abib o Nisán, ese día se inmolaba. ¿Qué significa la palabra inmolar? Significa sacrificar. Se sacrificaba el cordero que ya se había escogido el día 10. Tenía que ser sin defecto ese animal para ser sacrificado, para así esa carne que iba a ser sacrificada, después más tarde la iban a comer ¿con qué? Con panes sin levadura. ¿Qué representa el pan sin levadura? Representa, ¿verdad? Sin el pecado. ¿Ok? Y aparte de eso también dice que con hierbas amargas.
y lo comeréis apresuradamente. Hablando de eso, ¿no les recuerda esto? Dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. El pueblo de Israel pasó por una angustia, la angustia de ser perseguido por Faraón, rey de Egipto, ¿verdad? Y esa misma experiencia la va a vivir el pueblo de Dios, la persecución, ¿verdad? Ahora, fíjense bien, también el libro de Levítico habla de la Pascua, de esa primera fiesta, ¿verdad? Levítico capítulo 23, este es el capítulo de las fiestas solemnes de Jehová. Levítico capítulo 23, y vamos a leer los versículos 4 y 5 que hablan precisamente de esta fiesta de la Pascua. Ahora mismo estamos nosotros analizando o estudiando cuál era esa fiesta que se celebraba o que ellos estaban por preparar, que era la Pascua, los discípulos. Levítico capítulo 23, versículos 4 y 5. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿En qué mes? En el mes primero. ¿A qué día? A los 14 días del primer mes del calendario judío, que es el mes de Abib o Nisán. Lo dice aquí Levítico capítulo 23. Pascua es de Jehová. ¿Entre qué tiempo y qué tiempo? Entre las 2 tardes. Fíjense, la Biblia es clara. La Biblia nos dice aquí claramente, dice entre las 2 tardes. Es decir, entre la puesta del sol y la puesta del sol. O sea, no es a la medianoche que finaliza un día. Lo dice aquí claramente la palabra de Dios. Ahora, fíjense bien, hermanos, ¿qué representa esa Pascua? El apóstol Pablo da el concepto de lo que significa la Pascua. Vamos a buscarlo en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. El apóstol Pablo define lo que es la Pascua. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo, o sea, ¿qué representa esa Pascua, verdad? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. O sea, ¿qué representa la Pascua? La muerte de Cristo, ¿verdad que sí? Porque está hablando del sacrificio. Recuerden que era lo que se hacía de acuerdo a Levítico, de acuerdo a Éxodo. Matar un corderito, ¿sí o no? El día 10 se escogía el corderito, el día 14 se inmolaba, o sea, se sacrificaba. En otras palabras, la Pascua representa la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, nuestra Pascua, que es Cristo, dice aquí el apóstol Pablo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, ya no tenemos necesidad de celebrar la Pascua, dice aquí el apóstol Pablo, porque ya Cristo ya fue sacrificado. Pero eso no lo entendían los escribas, los fariseos y todos los judíos que habían en ese tiempo. Ellos no entendían eso. Ellos no entendían que la ley de los sacrificios y las ofrendas había sido clavada en la cruz del Calvario, como lo dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ustedes saben muy bien que este versículo se ha utilizado mucho en el mundo religioso en general. Estamos hablando del protestantismo apóstata, ¿verdad? Ha utilizado este versículo para decir que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz del Calvario. Pero cuando nosotros pensamos en qué es la ley de Dios, la ley de Dios no se limita o no se resume solamente en los 10 mandamientos o en el decálogo. La ley de Dios tiene muchas partes o varias partes, entre las cuales una de ellas es la ley de los sacrificios y las ofrendas. Esa es la parte de la ley que iba a ser clavada en la cruz del Calvario, cuando Cristo muriese en la cruz. Una vez que el Señor muere en la cruz y resucita, ya esa ley quedó completamente eliminada, quedó, eliminada, quedó clavada en la cruz del Calvario, la ley de los sacrificios y las ofrendas. Esa es la parte de la ley de Dios que ya no tiene vigencia en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado. O sea, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Verdad que sí? Ahora, fíjense bien, cuando el Señor Jesús celebró la última Pascua, porque acuérdense, ellos estaban preparando el aposento alto, el lugar donde iban a celebrar esa Santa Cena, el Señor Jesús, antes de ser sacrificado, antes de ser crucificado, cuando Él celebró esa última Pascua con sus discípulos, instituyó el rito de la Santa Cena, o sea, antes de que Él fuese crucificado en la cruz del Calvario. Le estaba instituyendo en los discípulos el rito de la Santa Cena. Ahora, ¿cuál fue el primer acto que hizo el Señor antes de comer el pan y beber el vino, como lo hacían en la Pascua? ¿Cuál fue el primer acto que Él hizo? Bueno, lo primero que hizo fue lavarle los pies a los discípulos, de acuerdo como lo dice Juan. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 hasta el 20. En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Ahí lo dice claramente, el Señor Jesús le lavó, por supuesto, los pies a los discípulos. Juan capítulo 13, versículos del 1 hasta el 20. Vamos a leer el contexto completo. Juan capítulo 13, versículos del 1 al 20. Fíjense lo que dice. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Fíjense lo impulsivo que era Pedro, ¿no? Versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Gloria a Dios, ¿verdad? De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor lo que hizo antes de comer la fiesta de la Pascua, que era lo que ellos estaban celebrando, los discípulos todavía no entendían que la Pascua estaba cayendo en extinción, que era la última Pascua que se estaba celebrando. Ellos no entendían eso. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a Pedro, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, hijitos míos, muchas cosas tengo que deciros, pero no todas las podéis sobrellevar. Y asimismo el Señor también quiere decirnos muchas cosas. El Señor quiere enseñarnos a nosotros muchas cosas, pero todavía yo creo que nosotros no estamos preparados para que el Señor nos revele nuevas luces. Y cuando digo nuevas luces, es un nuevo desarrollo de la verdad, no una luz extraña como muchos tienen por costumbre, que piensan que tienen una nueva doctrina y lo que tienen es un viento de doctrina. Pero fíjense, el Señor quería enseñarles que la Pascua ya había llegado a su fin en ese momento cuando ellos estaban celebrando la Santa Cena, que era la última, por supuesto. Ahora, fíjense bien lo que dice el deseado de todas las gentes en relación a esa Pascua, esa última Pascua que el Señor celebró con sus discípulos. Deseado de toda la gente, páginas 600 y 601. Fíjense lo que dice aquí en el deseado de todas las gentes. Escuchen, hermanos. Dice, cuando los discípulos entraron en el aposento alto, sus corazones estaban llenos de resentimiento. ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? Llenos de resentimiento. Había problemas entre ellos, ¿sí o no? Cuando entraron en el aposento alto. Miren qué interesante. Iban a celebrar la Santa Cena como nosotros ahora la vamos a celebrar. ¿Y cómo estaba el corazón de ellos? Lleno de resentimiento. Oigan esto. Judas se mantenía al lado de Cristo, a la izquierda. Juan estaba a la derecha. Si había un puesto más alto que los otros, Judas estaba resuelto a obtenerlo. Y se pensaba que este puesto era al lado de Cristo y Judas era traidor. Se había levantado
otra causa de disensión. Ahora fíjense bien lo que sigue diciendo. Era costumbre en ocasión de una fiesta que un criado lavase los pies de los huéspedes, y en esa ocasión se había hecho preparativos para este servicio. Recuerden que en los tiempos de Jesús, en los tiempos del pueblo de Israel, ellos andaban en sandalias. Y recuerden que el camino por donde ellos transitaban era un camino polvoriento. Acuérdense cómo son las temperaturas en el Medio Oriente, que muchas veces ni siquiera llueve, pero hay mucho polvo. Cuando no llueve, ¿qué es lo que sucede? Hay mucho polvo. Y cuando ellos caminaban, lógicamente que los pies se les llenaban de polvo. Y era costumbre en el pueblo de Israel y en el pueblo judío, en esos tiempos de Jesús, lavarle los pies a los huéspedes. Cuando iba alguien a visitar su casa, era deber suyo lavarle los pies a la gente que iba a visitar a su casa. Esa era la costumbre. Sigue diciendo aquí, la jarra, el lebrillo y la toalla estaban allí, listos para el lavamiento de los pies. Pero no había siervo presente y les tocaba a los discípulos cumplirlo. Pero cada uno de los discípulos, cediendo al orgullo herido, resolvió no desempeñar el papel de siervo. ¿Cómo estaban los corazones de ellos? Con resentimiento. Por esa razón es que tomaron la decisión que nadie iba a servir a nadie, porque tenían rivalidad entre ellos. Todos manifestaban una despreocupación estoica, al parecer inconscientes de que les tocaba hacer algo. Por su silencio se negaban a humillarse. Hermanos, y lo que ellos tenían que hacer era un rito de humildad y no querían humillarse. Ese resentimiento, fíjense lo que puede causar el resentimiento en la iglesia. No queremos humillarnos ante el Señor. Y por esa causa ellos, aquí los discípulos, no querían cumplir el papel de siervos. Por eso dice el Señor, el que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que hacer? Tiene que convertirse en siervo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo iba Cristo a llevar a estas pobres almas a donde Satanás no pudiese ganar sobre ellas una victoria decisiva? Porque ellos estaban prácticamente dándole al enemigo ventaja con esa actitud de resentimiento que tenían los unos contra los otros. ¿Cómo podía mostrarles que el mero profesar ser discípulos no los hacía discípulos ni les aseguraba un lugar en su reino? ¿Cómo podría mostrarles que es el servicio amante y la verdadera humildad lo que constituye la verdadera grandeza? ¿Cómo habría de encender el amor en su corazón y habilitarlos para entender lo que anhelaba explicarles? O sea, el Señor no podía llegar más allá en la educación que le estaba impartiendo a los discípulos. No podían ellos entender lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban cerrados. Sigue diciendo, los discípulos no hacían ningún ademán de servirse unos a otros. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Jesús aguardó un rato para ver lo que iban a hacer. O sea, el Señor estaba esperando a ver si ellos tomaban la iniciativa. Uno de ellos al menos tomaba la iniciativa de lavarle los pies a los discípulos, a los demás discípulos. Ninguno lo quiso hacer por ese resentimiento que había en los corazones de ellos. Luego él, el maestro divino, se levantó de la mesa, poniendo a un lado el manto exterior que habría impedido sus movimientos, tomó una toalla y se la ciñó. Con sorprendido interés, los discípulos miraban y en silencio esperaban para ver lo que iba a seguir. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta acción abrió los ojos de los discípulos. ¿Qué hizo esta acción de lavar los pies?
abrió los ojos de los discípulos. Amarga vergüenza y humillación llenaron su corazón. Comprendieron el mudo reproche y se vieron desde un punto de vista completamente nuevo. Fíjense lo que hace este rito de la Santa Cena, hermanos. Fíjense qué interesante es lo que produjo en los discípulos. Cuando el mismo Señor tomó la iniciativa, bueno, ustedes no lo van a hacer, pues yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer el papel de siervo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios hecho hombre, Dios en la carne, se humilló hasta lavar los pies de los discípulos. Sigue diciendo, así expresó Cristo su amor por los discípulos, lavándole los pies, hermano. Qué bello, ¿no? El espíritu egoísta de ellos le llenó de tristeza, pero no entró en controversia con ellos acerca de la dificultad. En vez de eso, les dio un ejemplo que nunca olvidarían. Su amor hacia ellos no se perturbaba ni se apagaba fácilmente. Sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él provenía de Dios e iba a Dios. Tenía plena conciencia de su divinidad, pero había puesto a un lado su corona y vestiduras reales y había tomado forma de siervo. Gloria al Señor. Uno de los últimos actos de su vida en la tierra consistió en ceñirse como siervo y cumplir la tarea de un siervo. Miren qué bello comentario, hermano, aquí en el deseado de todas las gentes. Hermano, las palabras sobran. Aquí está todo explicado. Miren cómo el Señor tomó la forma de siervo y cómo eso los hizo sentirse avergonzados por lo que el Señor estaba haciendo y les abrió los ojos. Se vieron a sí mismos sucios, se vieron a sí mismos con pecado, con ese pecado que impedía verdaderamente ser candidatos para el reino de los cielos. Mientras albergaban ese egoísmo, ese orgullo, esa suficiencia propia que había en ellos. Pero fíjense, hermanos, aquí mismo en el deseado de toda la gente lo que sigue diciendo, interesante, hablando de este rito de la Santa Cena que celebró el Señor con sus discípulos. Mientras se alberga orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Cristo, como lo hablábamos nosotros esta mañana. ¿Cómo puedo yo abrir la puerta de mi corazón para que el Señor pueda entrar? Cuando hay orgullo, como lo dice aquí, mientras se alberga el orgullo y divergencia y se contiende por la supremacía, el corazón no puede entrar en comunión con Dios. No puede. Mientras se alberga en el corazón todos estos defectos de carácter. No estamos preparados para recibir la comunión de su cuerpo y su sangre. ¿Están escuchando? ¿Se dan cuenta? Apliquemos esto a nosotros hoy día. ¿Estamos preparados para celebrar la Santa Cena? Hagámonos esa pregunta internamente cada uno de nosotros. ¿Tenemos alguna divergencia con algún hermano? ¿Nos amamos de verdad? Hagámonos esa pregunta, ese examen individualmente cada uno de nosotros. Por esto Jesús indicó que se observase primeramente la ceremonia conmemorativa de su humillación. Ahora, el Señor Jesús se hallaba, hermanos, cuando esto estaba ocurriendo, se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas. Estamos hablando el sistema de los sacrificios y las ofrendas y la realidad que es Cristo Jesús. O sea, Él se hallaba en medio, o sea, entre el tipo y el antitipo. Él estaba en el medio en ese momento, cuando estaba celebrando la Santa Cena con sus discípulos. Fíjense lo que dice aquí mismo en el deseado de toda la gente también, en la página 608. Fíjense bien hablando de ese punto de transición en el cual se encontraba el Señor. Cristo se hallaba
en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado, y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué interesante fue ese momento? ¿En qué se convirtió la Pascua que ellos estaban celebrando? ¿En qué se convirtió? Se convirtió en el rito de la Santa Cena. Estamos viendo aquí una continuidad de un rito que se convirtió en una realidad que es la Santa Cena o la comunión, el rito de humillación que necesita la iglesia hoy por hoy para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. ¿Qué era lo que iba a desaparecer para siempre? La fiesta de la Pascua. Eso era lo que iba a desaparecer para siempre. Pero ustedes saben muy bien que todavía hay judíos que todavía celebran la Pascua. ¿Ustedes no sabían eso? ¿Por qué? Porque muchos judíos que no creen en el Mesías todavía están esperando al Mesías. Para ellos todavía el Mesías no ha llegado. Y ellos todavía siguen sacrificando el corderito, todavía siguen cayendo en ese judaísmo en el cual tristemente han caído muchos adventistas del séptimo día que han retrocedido, han negado esta fe para voltearse hacia el judaísmo. Cuando vemos esta falsa doctrina del judaísmo, ¿qué es lo que ha hecho esto, hermanos? Lo que ha hecho es prácticamente negar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y volver, o sea, retroceder para seguir sacrificando el Cordero, cuando ya Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada por todos nosotros. El servicio que Cristo establecía había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Dios había indicado que, año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca en la memoria de todos aquella maravillosa liberación. Por eso es que la Pascua también representa ¿qué? La liberación del pueblo de Israel. El rito de la cena del Señor fue dado para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Este rito ha de celebrarse hasta que Él venga por segunda vez con gran poder y gloria. ¿Cuánto ha de celebrarse este rito? ¿Será que lo hacemos una vez y esperamos hasta que Cristo venga? No, dice que tenemos que celebrarlo todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. ¿Lo ven? Es el medio por el cual ha de mantenerse fresco en nuestra mente el recuerdo de su gran obra en favor nuestro. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, hermanos. Vamos a Marcos, hablando de el rito de la Santa Cena, porque ya el Señor ya les había indicado, o sea, ya estaba instituyendo el rito de la Santa Cena. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 16 al 25. Marcos capítulo 14, versículos del 16 hasta el 25. Dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua.
Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Oiga, qué malas noticias le estaba dando el Señor a ellos. Por eso fue que ellos se preocuparon. Señor, ¿seré yo? Fíjense lo que sigue diciendo. Versículo 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿De quién está hablando? De Judas Iscariote. Bueno le fuera a Judas no haber nacido. Bueno hubiese sido. Sigue diciendo el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Lo ven? Aquí el Señor ya estableció el rito de la Santa Cena con sus discípulos, allá en ese aposento alto que ya estaba preparado para esa comunión, pues que él quería tener antes de ser crucificado en la cruz del Calvario. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Para que ustedes vean lo que simboliza el rito de la Santa Cena, o qué es lo que nosotros estamos celebrando como Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es lo que nosotros estamos celebrando con el rito de la Santa Cena? La muerte de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Lo ven? El rito de la comunión. Fíjense lo que dice aquí en el deseado de todas las gentes, hablando de ese rito de la comunión. Dice, página 614, 615, dice: el rito de la comunión señala la segunda venida de Cristo. Estaba destinado a mantener esta esperanza viva en la mente de los discípulos. Recuerden que los discípulos lo que más anhelaban era que Cristo volviese, una vez que ellos recibieron el Espíritu Santo con gran poder. En cualquier oportunidad en que se reuniesen para conmemorar su muerte, relataban cómo Él, tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En su tribulación hallaban consuelo en la esperanza del regreso de su Señor. Les era indeciblemente precioso el pensamiento todas las veces que comieseis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Estas son las cosas que nunca hemos de olvidar, dice aquí el deseado de todas las gentes. El amor de Jesús, con su poder constrictivo, ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor de Dios expresado en nuestro favor.
no puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos debe ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús. Y nada menos que la muerte de Cristo podía ser eficaz para nosotros este amor. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigue diciendo ya para terminar este párrafo, es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos fijar nuestra fe. Demasiado a menudo los ritos que señalan la humillación y los padecimientos de nuestro Señor son considerados como una forma. Fueron instituidos con un propósito. Nuestros sentidos necesitan ser vivificados para comprender el misterio de la piedad. Por eso dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo dijo, porque grande es el misterio de la piedad. Hermanos, el amor de Dios es tan grande que nosotros no podemos comprender ese amor. El apóstol Pablo logró definirlo en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo que define el concepto de la palabra amor. Sigue diciendo, es patrimonio de todos comprender mucho mejor de lo que los comprendemos los sufrimientos expiatorios de Cristo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo de Dios fue levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos mirar la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que debemos mirar? La cruz del Calvario, que sostiene a su Salvador moribundo. Nuestros intereses eternos exigen que manifestemos fe en Cristo Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Y fíjense lo que dice aquí, ya para terminar, Juan capítulo 6, versículos 53 al 56. Juan capítulo 6, versículos del 53 al 56. Juan capítulo 6, versículos del 53 al 56. Fíjense lo que dice el Señor en relación a lo que es la verdadera comida y la verdadera bebida. Jesús les dijo, dice el versículo 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios. Hermanos, y fíjense que esto tiene relación con lo que estudiábamos esta mañana en la escuela sabática, cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una cena. Está hablando también de la Santa Cena. Esa intimidad que tiene que haber entre el Señor y nosotros. Hermano, eso tiene que ser más que un símbolo. Eso tiene que ser más que un rito. Pero el Señor nos mandó a celebrar este rito de la Santa Cena. Pero fíjense, hermanos, en el orden que se tiene que hacer esto. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Será que vamos y agarramos el pan de una vez y tomamos el vino de una vez? No.
para poder participar de este pan y de esta sangre que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos primero que hacer el rito de humildad, el lavamiento de los pies. O sea, tenemos que lavarnos, hermano, limpiarnos de esa vieja levadura, de ese pecado acariciado que hemos tenido por muchos años. Erradicar completamente de nuestro corazón esos resentimientos que puedan haber hacia nuestros hermanos o hacia nuestras esposas, nuestros esposos, hacia nuestros hijos. O sea, tiene que haber, hermanos, antes de celebrar el rito de la Santa Cena, para que esto tenga olor grato a Jehová, tenemos que confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. La iglesia tiene que abandonar el pecado corporativo. ¿Saben lo que es el pecado corporativo? El pecado de una sola persona, como el caso de Acán. ¿Se acuerdan Acán? ¿Qué pasó en los tiempos del pueblo de Israel? Por el pecado de un solo hombre fue afectada toda la nación de Israel completa. Las 12 tribus fueron afectadas por el pecado de un solo hombre. Por esa razón es que en la iglesia, todo pecado que haya en la iglesia, hermano, eso se tiene que someter públicamente, pedir el perdón, pero ese perdón no tiene que ser yo, perdóname, pero sucede que dentro del corazón todavía está el resentimiento. ¿Podemos nosotros tomar la Santa Cena en esas condiciones? No la podemos tomar. Por eso, hermano, yo les exhorto en esta tarde, les exhorto, todos nosotros tenemos que estar limpios, hermanos, limpios de corazón. Y el rito del lavamiento de los pies es tan importante. A veces uno lo ve como un símbolo, ¿verdad? Y cuando uno lava los pies, yo pienso que eso es algo tan importante y tan necesario, porque eso nos ayuda a ser siervo. El corazón se abre, hermano. Yo no sé si ustedes han experimentado eso, pero yo lo he experimentado. Yo lo experimenté una vez cuando estábamos en Caracas. Me acuerdo yo, voy a tratar de hacer esto corto, ¿no? Pero bueno, para eso es el sábado, ¿no? Para gozarnos en su santo día, ¿verdad? Pero una vez una hermana me invitó allá en Caracas. Una hermana me dijo, oiga, hermano, yo quisiera que usted visitara en mi casa para que mi papá necesita unos masajes, para que usted que sabe de masajes, para que ayude a mi papá, porque yo tengo fe de que él se puede recuperar, para que le hable de la palabra. Y entonces yo le decía, sí, claro, yo voy a asistir, pero sucede, hermanos, que como nosotros tenemos debilidades humanas, cada uno de nosotros, sucede que en el lugar donde la hermana vivía era un barrio, uno de los barrios más peligrosos de Caracas. Y yo siempre me hacía como, ustedes saben, me hacía el que me olvidaba, ¿no? Y entonces la hermana me insistió como 3 veces, hasta que ya la tercera vez no me podía negar. Y entonces yo le decía, hermana, yo voy a ir. Hermanos, y yo le tuve que pedir al Señor en oración, Señor, quítame este temor que tengo, porque yo sé que, bueno, uno le pueden quitar la vida fácilmente, como ha pasado en Venezuela, que le quitan la vida, atracan a las personas y hasta le quitan la vida fácilmente. Los asesinatos, eso está a la orden del día allá en Venezuela. Sin embargo, yo me armé de valor porque, bueno, en oración el Señor me acompañó, fui hasta la casa de esa hermana y allá estaba el papá de él, un señor anciano, pero él estaba entero, ese hombre. Y entonces lo bañamos y después que lo bañamos le di los masajes en sus piernas para que él se pudiera restaurar. Hermano, ¿y cuál fue mi sorpresa? Cuando yo le estaba dando masaje a ese señor en las piernas, llegó un momento que cuando yo lo vi a él así, yo vi en el rostro de él nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo lo vi a él. Era como que sí. Por eso es que el Señor dice, como lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí me lo hiciste. Porque el Señor se identifica con su pueblo. Fíjense en la importancia de la obra de servicio, la importancia que tiene esta obra. Porque el Evangelio no es solamente predicar, hermanos. El Evangelio es una obra de servicio, es suplir las necesidades de los seres humanos, primeramente las necesidades físicas, para luego poder suplir las necesidades del alma, que es el hambre y sed de la palabra de Dios.
Por esa razón, hermanos, es que nosotros, este rito de la Santa Cena es un rito muy importante y me hizo ver y me hizo quitar la venda de los ojos de la importancia que tiene, porque este rito nos humilla verdaderamente para nosotros poder tener ese corazón limpio y poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, hermanos, yo les invito a que todos aquellos que quieran participar de este rito están cordialmente invitados, no se lo pierdan. Si hay algo que si hay algún problema aquí dentro de ustedes mismos, hermano, yo creo que este es el momento para confesar nuestros pecados, pero con un corazón dispuesto, con un corazón que esté dispuesto a arrepentirse de verdad, para que este rito tenga valor en nuestra vida, para que podamos ser limpios de todo pecado y que cuando nos lavemos los pies, primeramente no haya resentimiento alguno y que estemos limpios, como lo dijo el Señor. Vosotros estáis limpios, solamente lo que tenían que lavarle era los pies, producto, como ya les decía, de haber caminado grandes distancias y por supuesto tenían los pies polvorientos. Solamente los pies era lo único que tenían que lavarse ellos, porque estaban limpios todos, excepto uno que era Judas Iscariote, que ya ustedes conocen dónde terminó Judas. Judas tuvo muchas oportunidades de arrepentimiento. El Señor en su gran amor y en su gran misericordia estaba llamando a Judas al arrepentimiento a través de ese rito de humildad, porque el Señor también le lavó los pies a Judas, el que lo iba a entregar a él para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Hermanos, qué amor tan grande, que su enemigo, el enemigo de la causa, él le estaba lavando los pies al enemigo de la causa. Y sin embargo el Señor estaba buscando llegar al corazón de Judas, pero Judas no quiso arrepentirse, hermanos. Y cuidado si nosotros no caemos en el mismo terreno de Judas. El Señor nos está dando la oportunidad y nos ha abierto sus brazos para recibirnos a nosotros, pero para recibirnos tenemos que estar limpios de corazón. Y el Señor quiere que celebremos este rito con un corazón limpio de verdad, para poder recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que van a participar en este rito de la Santa Cena? ¿Quiénes quieren? Levanten la mano. Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que bueno, hermanos, están invitados a participar en este maravilloso rito de la Santa Cena. Pero antes, vamos entonces a tener una oración para bendecir este acto que vamos nosotros a hacer, para que no sea un rito, un simple símbolo, sino se convierta en una realidad de redención en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Todos los que puedan, acompáñenme entonces doblando sus rodillas para tener una palabra de oración. Amante Padre que mora en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos aquí arrodillados un grupo de tus hijos en esta iglesia, aquí de Bethany, para suplicarte, Señor, primeramente el perdón de nuestros pecados, que tú nos limpies, Señor, que tu preciosa sangre sea suficiente para que todos nuestros pecados sean limpios, sean borrados de nuestro registro y que podamos tener corazones limpios para que tú puedas morar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones para que tú puedas morar en cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor, reunidos para celebrar este precioso rito de la Santa Cena, el cual te rogamos que tú lo bendigas y que no sea un rito más, sino que se convierta en una realidad en nuestras vidas, que nosotros podamos tener corazones limpios, Señor, para recibirte a ti en espíritu y en verdad. En esta hora, Señor, te suplicamos que tú nos acompañes y nos ayudes a que cada día podamos experimentar un verdadero arrepentimiento, que es lo que tu pueblo necesita. Aquí estamos, Señor, confesando nuestros pecados, nuestras faltas los unos con los otros, y que lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre. Que este rito sea una bendición en nuestras vidas y estemos limpios y nuestros corazones estén
cada día con ese amor que tú tienes para con nosotros. Que nos amemos los unos a los otros, así como tú nos amas a cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a través de este rito y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Mis queridos hermanos, damos gracias al Señor